Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros a este su círculo de estudio. El día de hoy vamos a analizar la segunda parte del documento Principios y Orientaciones Pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana desde una perspectiva muy personal, desde una perspectiva de la neurociencia aplicada a la educación y la traigo al escenario precisamente porque es una disciplina científica que viene a apoyar de una manera muy importante a la educación mexicana. Y vamos a iniciar con un contexto más preciso de la nueva escuela mexicana, maestros. La nueva escuela mexicana viene al escenario como un modelo educativo transformador y yo creo que es una de las partes más importantes porque está diseñado para responder a estos desafíos, a los desafíos de una sociedad contemporánea y más que un sistema de enseñanza tradicional, busca fomentar en nuestros pequeños y adolescentes una formación integral, basada en qué, en valores, en la inclusión, en las competencias necesarias para su desarrollo como ciudadanos responsables y comprometidos en esa sociedad democrática que queremos formar desde las nuevas escuelas, desde cada nueva escuela mexicana de cada punto y región de nuestro país. ¿Por qué necesitamos que entre de manera urgente y de lleno y sobre todo bien comprensible en la nueva escuela? Porque a través de ella vamos a brindar una educación integral, compañeros. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que vamos en esa búsqueda de desarrollar tanto el aprendizaje académico como esas habilidades socioemocionales. Si estamos hablando de un ser o de una educación integral, pues también cabe en la receta las habilidades socioemocionales. Y la nueva escuela mexicana pone énfasis precisamente en la ética, en la empatía, en el respeto, en la responsabilidad social. Tenemos un marco curricular incluyente y equitativo. ¿Por qué? Porque reconoce la diversidad cultural, social y lingüística de México, integrando valores como la dignidad, la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos, la inclusión de comunidades indígenas y sobre todo vulnerables. Se nos abre el trabajo por campos formativos mediante las metodologías activas, mediante cada uno de los proyectos y se fomenta el aprendizaje a través de experiencias significativas. Tenemos que llevar al alumno a experiencias vivenciales, maestros, a experiencias donde él vaya directamente al objeto o al lugar de estudio, a la situación de estudio. ¿Por qué? Porque vamos a enseñarles situaciones totalmente genuinas y totalmente reales. Entonces la nueva escuela busca también formar esos ciudadanos conscientes de los que hablábamos en la parte número 1, conscientes primero de sí mismos como seres individuales, conscientes de las relaciones y los problemas comunitarios como seres comunitarios, pero que también somos conscientes y vamos a inculcar esa conciencia de su papel en la sociedad, promoviendo siempre ese trabajo colaborativo, esa participación activa en esos temas sociales, medioambientales, etcétera, que necesitan ser resueltos allá afuera en las comunidades. La nueva escuela mexicana tiene ese toque particular de ser un transformador individual, pero también social. ¿Por qué? Porque pretendemos impactar desde las aulas hacia ese replanteamiento de cómo la educación que brindemos los maestros puede ser el motor principal de un cambio social. Y este modelo refuerza la idea de que cada estudiante es un agente transformador y tiene el poder de impactar positivamente en toda la resolución de problemáticas de una comunidad, y de granito en granito desde cada nueva escuela podemos transformar e impactar positivamente en nuestro país. Poseen capacidades que favorecen el aprendizaje permanente, la incorporación de métodos colaborativos o innovadores, avances tecnológicos e investigación científica, y usa la libertad creativa, y ahí sí los invito a la reflexión, y usan la libertad creativa para promover, para innovar precisamente la realidad, para
transformar su realidad próxima, que es el mismo, y su realidad que está fuera de sí mismo, que son todas esas relaciones y problemas comunitarios. Cuando nosotros hablamos que poseen capacidades, maestros, que favorecen el aprendizaje permanente, pues aquí hablamos de la habilidad, ¿verdad? Es una habilidad, aprender permanentemente es una capacidad, pero también una habilidad de seguir adquiriendo conocimientos que realmente son significativos, que son útiles para el alumno y que son útiles en el sentido que los puede aplicar allá afuera para resolver algún tipo de problema. Como maestros tenemos que buscar que los estudiantes pues precisamente desarrollen esas capacidades esenciales que les permitan adaptarse a los cambios y al mundo y enfrentar esos nuevos desafíos, pero de una manera muy particular, de una manera autónoma. Por eso en el documento anterior hablábamos de la importancia de la emancipación mental, cognitiva, socioemocional, física. Y cuando hablamos de estas capacidades, maestros, pues podemos hablar directamente, porque es uno de los fuertes en la nueva escuela mexicana, pues el pensamiento crítico. Hay que enseñarlos, hay que entrenarlos a analizar, a reflexionar, a tomar decisiones de manera informada, para que esto les permita en un momento determinado, pues cuestionar y entender mejor su entorno, el por qué pasa esto, el por qué pasa aquello, pero bajo un argumento investigativo. También podemos hablar aquí de las habilidades de comunicación. Esta es un área muy sensible, maestros, porque como decía Jetta Goodman, en los procesos psicolingüísticos, cada quien puede hablar, producir un texto, organizar un mensaje de acuerdo al banco de palabras que tenemos y a la capacidad de raciocinio. Entonces, expresarnos con claridad, escuchar de manera activa, poner atención, que es uno de los rasgos que tenemos que rescatar en la nueva escuela mexicana, la atención, recuperar la atención en lo importante. Y de esta manera, escuchando de manera activa, bueno, pues vamos a aprender de los otros y vamos a transmitir esas ideas, pues de una forma más efectiva. En cuestión de las capacidades para resolver problemas, maestros, aquí sí tenemos que fomentar la creatividad y ese razonamiento lógico. ¿Para qué? Pues para encontrar esas soluciones prácticas en cualquier situación. Aquí también entra al escenario el pensamiento creativo aplicado a todas las disciplinas. Tenemos que ir desarrollando esa autonomía para que cada niña, niño, adolescente y joven aprenda de manera autónoma, que aprendan a buscar información, que organicen su tiempo. Eso es muy importante porque la falta de atención al tiempo nos hace perder el tiempo. Tenemos que poner a recuperar la atención en los aspectos importantes de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros pequeños. En esa autonomía se organiza el tiempo, se adquieren conocimientos por sí mismo y le damos cierta autoridad en la estafeta de que de manera gradual ya no dependan de nosotros como maestros. Y estas capacidades pues hacen que cada niña, niño, adolescente y joven pueda continuar aprendiendo más allá de la escuela. No importa aquí la edad, el aprendizaje permanente creo yo que nos permite crecer, encontrar mejores oportunidades, adaptarnos a un mundo que está en constante cambio. Y cuando hablamos de la formación ciudadana, pues es un camino para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía, o sea, por el camino de la innovación, la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de vida y sobre todo el bienestar de todos. O sea, aquí la formación ciudadana es fundamental. ¿Por qué? Porque si hablamos de un tejido comunitario, si estamos hablando de una construcción de una sociedad cada vez más justa y participativa, pues a través de valores como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la generosidad, etcétera, etcétera, pues vamos a ir impulsando el desarrollo de ciudadanos conscientes de su papel en el cambio social. Y este enfoque transforma o va a ir transformando de manera gradual, pues que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean agentes activos, creadores y co-creadores de su propio aprendizaje. ¿Por qué?
Porque van a promover ese bienestar colectivo siempre, porque van a fortalecer la democracia, van a fortalecer ese tejido social. Y quienes son formados en la nueva escuela emplean el pensamiento crítico, y ojo ahí, el pensamiento crítico gestado a partir del análisis, de la reflexión, del diálogo, de la conciencia histórica, del humanismo y la argumentación. Y las y los estudiantes formados en la nueva escuela tienen el conocimiento y las capacidades para promover la transformación de la sociedad y asumen que una nación soberana tiene en el centro al conjunto de toda su población en el contexto de la diversidad. ¿A qué se refiere esto, queridos compañeros? Pues miren, la formación que ofrece la nueva escuela mexicana representa, claro, un paso crucial para empoderar, para darle herramientas, instrumentos en todas las áreas y los sentidos a esas nuevas generaciones. Pero hay que irlos formando como agentes de cambio. Ellos tienen en sus manos la varita mágica de la transformación, de ese cambio social, al poner precisamente en el centro la soberanía nacional y la diversidad. Y este modelo educativo no solo fomenta el conocimiento académico, sino también una conciencia tan profunda de la realidad social, de la realidad cultural, de la economía del país, que resulta fundamental que los estudiantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que también desarrollen habilidades y valores que les permitan enfrentar los desafíos de un mundo real, maestros, donde no está la directora, donde no está el maestro. Ahí está el mundo real. Y el énfasis en la diversidad, ese es, yo diría, especialmente relevante, ya que reconoce la riqueza cultural de México como una fortaleza para construir una nación más justa y sobre todo más inclusiva. Si los estudiantes logran internalizar estos principios, compañeros, el impacto será brutalmente significativo. ¿Por qué? Porque vamos hacia la construcción de una sociedad más cohesionada, más participativa, más solidaria, donde cada individuo se reconozca como parte esencial del bienestar colectivo. Y la clave estará, fíjense bien, la clave estará en garantizar que los valores y las capacidades promovidos desde la nueva escuela mexicana trasciendan las aulas y se reflejen en acciones concretas dentro de sus comunidades. Tienen las capacidades para lograr el conocimiento necesario en métodos y avance tecnológico, para lograr el aprendizaje permanente, propician la libertad creativa para innovar y transformar la realidad. Aquí tenemos, y les tengo ahí subrayados, las capacidades para lograr el conocimiento necesario. ¿Cuáles son esas capacidades que queremos lograr en la nueva escuela? Pensamiento crítico y reflexivo. Que nuestros niños analicen información, que cuestionen ideas, que lleguen a conclusiones sobre todo bien fundamentadas. Y esto significa permitir entender conceptos complejos y sobre todo en la lectura de comprensión y aplicarlos de manera práctica. Una autonomía en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vamos en ese camino a ayudarles a que sepan buscar información, que la organicen, organicen su tiempo, planifiquen objetivos. No puede haber niñas, niños, adolescentes y jóvenes con objetivos. Y esto no es ambicioso, esto es real y tenemos que plantearnos objetivos semanales, de acuerdo al proyecto, o quincenales o diarios, pero él tiene que ver que hay metas que él puede alcanzar y las alcanza. También, si hablamos de otras capacidades, bueno, las habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarlos a expresar ideas claramente, argumentar sobre todo con lógica y escuchar a los otros. Y esto facilita el intercambio de conocimientos y sobre todo un trabajo en equipo. Y otro detalle que es el dolor de cabeza en todas las escuelas, la resolución de problemas. ¿Por qué dejar a un lado el amor por las matemáticas? Tenemos que rescatar el amor por las matemáticas. ¿Por qué?
porque tenemos que ir madurando la aplicación de un razonamiento lógico, de la creatividad para superar desafíos, y hablo en todo tipo de problemas. Pongo de ejemplo las matemáticas nada más. Y es esencial para aprender en situaciones nuevas. Nosotros siempre estamos aprendiendo de todas las situaciones, pero nunca vamos a responder de la misma manera en una misma situación. ¿Por qué? Porque el cerebro se replantea, porque el cerebro adquiere aprendizajes más profundos a partir de una situación resuelta o compleja. Tenemos que llevarlos a la adaptabilidad en estas capacidades. Tenemos que estar dispuestos a aceptar cambios, a no frustrarnos con los cambios, sino todo lo contrario, a adaptarnos y sacar lo mejor de cada situación. También el trabajo en equipo, motivarlos, eso es bien importante, ¿eh? En todas nuestras clases hay que motivarlos, hay que enganchar el interés, y estoy hablando ya un poquito más sobre la neurociencia aplicada a la educación, porque tener curiosidad por aprender es lo más hermoso que puede existir, maestros. El aprender da una satisfacción realmente hermosa, realmente gratificante, porque esto nos mantiene en la línea o en el camino de un aprendizaje constante. Entonces, estas capacidades no solo favorecen el aprendizaje en nuestras escuelas, en nuestras aulas, sino que también son esenciales para adquirir conocimiento a lo largo de toda la vida. Comprenden que las humanidades, la filosofía, las ciencias sociales, las naturales, las experimentales, las matemáticas, el civismo, la historia, las artes, la tecnología, la literacidad, el deporte, la salud, el cuidado del medio ambiente, constituyen factores centrales para el desarrollo integral y armónico del individuo y del país. Aquí podemos abordar algo bien importante. Para poder comprender, tenemos que crear ambientes realmente donde se integren todas las humanidades. Estas áreas no solo fortalecen el conocimiento, pues, sino que también construyen o constituyen una visión más completa de ver una realidad. Es como si tuviéramos muchos ingredientes y los uniéramos, y el resultado es una unidad, es una forma o una oportunidad de interpretar, de ver la realidad de una forma más completa, más consciente, y al fomentar este equilibrio entre el conocimiento de varias disciplinas, pues nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes no solo van a adquirir habilidades técnicas o académicas, sino que desarrollan empatía, pensamiento crítico, creatividad, sobre todo una conexión profunda con su entorno, y todas estas disciplinas o todas estas áreas las vemos dentro de los campos formativos. Entonces, muy importante, queridos compañeros maestros y queridas compañeras maestras, que tenemos que ir en búsqueda no solo de un crecimiento personal, sino también de formar ciudadanos capaces de contribuir activamente precisamente al bienestar de nuestro país. Y este enfoque garantiza que la educación no solo prepare para ese mercado laboral, no, la nueva escuela mexicana eleva los estándares en la formación de personas comprometidas con una sociedad, con el medio ambiente, con la construcción de un futuro sobre todo más justo y sostenible. La nueva escuela mexicana contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades, por supuesto que sí. Yo afirmo que desde las aulas podemos fomentar el desarrollo integral de los niños, de los adolescentes. ¿A través de qué? Pues a través de estrategias que brinden un aprendizaje académico de excelencia, pero que también tengamos el dedo en la llaga en esas habilidades socioemocionales, esos valores y esas posturas éticas. ¿A partir de qué lo podemos hacer? Bueno, la magia inicia en nuestras aulas, pues creando un ambiente inclusivo, un ambiente respetuoso, donde cada niño se sienta valorado, y eso es bien importante, y sobre todo motivarlo a participar. También tenemos que fomentar
aprendizaje activo, ese aprendizaje colaborativo, con proyectos, maestros, que conecten esa teoría con esos problemas, que sean reales, que sean genuinos, que también la participación de la niña, del niño, del adolescente y joven sea real y sea genuino, y sobre todo promover el pensamiento crítico y la reflexión, ayudándolos a analizar, a resolver situaciones de manera autónoma, incorporando actividades matemáticas, artísticas, deportivas, que tengan amor con el medio ambiente, que refuercen ese bienestar físico a través del eje articulador de vida saludable, etcétera, etcétera. Y de esta manera creo firmemente que el aula se convierte, si así queremos cada uno de los maestros, en un espacio donde cada estudiante pueda desarrollar plenamente sus capacidades y prepararse para ejercerlas con responsabilidad en una sociedad que lo espera todos los días. La nueva escuela mexicana asume la educación desde el humanismo, la base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, así como para vislumbrar nuevos horizontes del avance social, económico, científico, tecnológico y de esa cultura en general, que conducen el desarrollo integral del ser humano en la perspectiva de esa sociedad justa que tanto hacemos hincapié, libre, democrática, participativa. Y aquí, cuando hablamos precisamente del humanismo, pues coloca al ser humano en el centro del proceso educativo, maestros, reconociendo su dignidad, su potencial, sobre todo, que es parte de una diversidad. Y esta base filosófica busca no solo transmitir conocimiento, sino formar personas con valores, personas empáticas, personas que con cierta comunicación, con un sentido con la comunidad. Y a través del humanismo, la nueva escuela mexicana establece una educación integral que prioriza el desarrollo de habilidades críticas, emocionales y éticas, fomentando ciudadanos responsables que contribuyan al bienestar social. ¿A qué me refiero yo con esto? Tenemos que redefinir la enseñanza y el aprendizaje, maestros. La nueva escuela requiere de redefinir, requiere de guiar a los estudiantes a convertirse precisamente en esos agentes de cambio. Si tenemos una escuela, una nueva escuela mexicana transformadora, se supone que el resultado o ese producto final tienen que ser futuros adultos o ciudadanos adultos, cuando se termine el trayecto de los 0 a los 23 años, transformadores. Y nuestra idea y nuestra intención es crearlos para construir una educación, una sociedad más justa, equitativa y sobre todo solidaria. La educación vista desde el paradigma del nuevo humanismo postula a la persona como el eje central del modelo educativo. Miren, hablamos de un paradigma. Entonces, en el paradigma del nuevo humanismo, de ese nuevo humanismo, pues la educación aquí se concibe como un enfoque centrado en la persona, a diferencia de otros modelos tradicionales, ¿verdad? Donde se prioriza el resultado académico y nada más. Con esto no digo que no sea importante, pero en este enfoque colocamos al ser humano en el centro del proceso educativo, reconociendo su dignidad, su potencial, como ya lo había dicho, sus diversas dimensiones, emocional, ética, social y cognitiva. Y bajo esta perspectiva, la educación no se limita, maestros. No se limita a transmitir conocimientos técnicos o habilidades específicas, por así decirlo, sino todo lo contrario. Busca formar ciudadanos íntegros, críticos, comprometidos con su entorno, capaces de entenderse sobre todo a sí mismos. Recordemos en el documento anterior que hablaba sobre conocimiento de sí mismo y de relacionarnos también con los demás, pero de una manera distinta, de una manera empática, respetuosa. Y aquí se trata de que la educación va más allá del aula, va más allá de un libro de texto. ¿Por qué? Porque vamos a la formación para la vida. Entonces, el nuevo humanismo nos invita a replantearnos qué significa ser un ser humano. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese nuevo humanismo en este mundo contemporáneo, donde la tecnología avanza,
donde los desafíos sociales se multiplican. Este paradigma, yo lo afirmo, que reconoce que nuestros estudiantes no son simples contenedores de información. No, son individuos únicos con necesidades particulares, con intereses particulares, con emociones particulares, con sueños, con metas muy particulares. Así que la educación debe adaptarse a esas realidades de esos 25 niños que recibimos todos los días. Tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque los docentes en este modelo no solamente son llenadores de contenedores, somos guías, somos acompañantes en un proceso de aprendizaje, sobre todo bien estructurado, bien objetivo, bien consciente y bien sistemático, para poder ayudar a los estudiantes a descubrir sus fortalezas y a desarrollar una conciencia ética y social. Entonces, el paradigma del nuevo humanismo en la educación le apuesta por un modelo que respeta y valora a cada personita. Y es una invitación, maestros, aprovecho este apartado. Es una invitación, yo creo que a construir una educación más humana, más inclusiva, más transformadora, desde el principal objetivo, que sea aprender para vivir y para convivir mejor. Y en esta perspectiva, las y los estudiantes son vistos de manera integral como una totalidad con una personalidad en permanente cambio y constante desarrollo e imbuidos a un contexto interpersonal. Todas y todos formamos una comunidad, maestros, de seres humanos que nos vinculamos todos los días, con el de la tienda, con la directora, con el esposo, con los hijos, con los del equipo de básquetbol, qué sé yo, mediante el reconocimiento de una existencia, de una coexistencia y la igualdad, sobre todo, esa igualdad con todos los demás. Entonces, el humanismo también es una herramienta para el acercamiento y la forja de esa visión compartida. Para ello, la nueva escuela mexicana nos insta a que todo estudiante sea capaz, y aquí hablamos de una capacidad o muchas capacidades que ya nombré algunas anteriormente, de participar auténticamente en los diversos contextos en los que interactúa. Al mismo tiempo, las orientaciones educativas fortalecen el acercamiento de los alumnos a la realidad cotidiana para afrontar en lo colectivo los problemas que se viven. Y para lograr precisamente que los alumnos desarrollen pensamientos y aprendizajes auténticos desde la perspectiva y la postura de la nueva escuela mexicana, y aquí sí les pido la oportunidad de aplicar un poquito la neurociencia aplicada a la educación, pues es necesario comprender cómo funciona el cerebro de cada niño, de cada adolescente, cómo se comporta, cómo a partir de ciertos procesos de aprendizaje el cerebro utiliza estrategias que promueven ¿qué? Pues una conexión más profunda y significativa con el conocimiento. Y para poder estimular también ese cerebro, bueno, pues tenemos que fomentar la curiosidad innata de los niños, que es algo que estamos dejando, y más en la educación primaria, y no se diga ya en el nivel secundaria, ¿verdad? ¿Qué es la curiosidad o por qué es importante? Bueno, la curiosidad, maestros, es uno de los motores más poderosos, creo yo, de un aprendizaje auténtico. ¿Por qué? Porque si sabemos que el cerebro libera dopamina, oxitocina, adrenalina, que son neurotransmisores, al final de cuentas asociados con el placer, con la felicidad, con ese gusto por ir a la escuela, con ese gusto por aprender. Cuando un niño o un adolescente siente curiosidad y descubre cosas nuevas, eso lo incentiva a seguir indagando, maestros, mediante preguntas abiertas, problemas retadores o escenarios reales, que le permiten al estudiante que se involucre activamente en un proceso de aprendizaje, lo que le genera una mayor retención y sobre todo comprensión. También podemos hablar aquí del aprendizaje basado en la experiencia. Antes el aprendizaje situado, o sea, es el antesala, llévalo a lo más próximo, pero ahí lo más próximo, ¿cuál es su experiencia? Entonces, el aprendizaje auténtico se logra
cuando ellos experimentan, cuando conectan con el contenido, con ese proyecto desde una situación real, una problemática real. Ahí, muy particularmente, compañeros, la corteza prefrontal, que es la responsable de la toma de decisiones y el pensamiento crítico, se activa, como si dijéramos, se enciende. Y se activa más cuando el aprendizaje se basa en algo real, en algo que recobra sentido para cada niño o para cada adolescente. Y sobre todo que la situación sea relevante. Eso tenemos que analizar en las planificaciones. Implementar estrategias que le den oportunidad a ese aprendizaje basado en cada uno de los proyectos, en ese aprendizaje que sale de una situación, de un problema matemático, qué sé yo, que le va a permitir a nuestros estudiantes que analicen, que reflexionen, que tomen decisiones por sí mismos, que desarrollen así un pensamiento auténtico y sobre todo crítico. Y no se diga si hablamos de metacognición, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y la metacognición qué, maestra, no? Bueno, pues es una capacidad, y es una capacidad de reflexión, sobre todo del proceso del pensamiento. O sea, es como si pusiéramos en una charola nuestros pensamientos y los observáramos y los reflexionáramos. Y si hablamos desde la neurociencia, se ha comprobado, compañeros, que cuando los estudiantes piensan sobre cómo piensan y reflexionan sobre sus estrategias de aprendizaje, se activan áreas del cerebro relacionadas con el autocontrol, con la regulación emocional, esto que se da en el lóbulo frontal, y fomentar actividades donde los estudiantes puedan autorregular su aprendizaje, como las autoevaluaciones, las reflexiones sobre su proceso, que fortalezcan su capacidad para ir desarrollando poco a poco un pensamiento auténtico, y también ir creando un entorno emocionalmente seguro, ¿eh? Y también si habláramos aquí de la neurociencia, pues vemos que las emociones juegan un papel crucial en el aprendizaje, ¿eh? Ahí tenemos a la amígdala en el escenario, ¿verdad? Que es la responsable de esos procesos o de procesar esas emociones y que influye directamente en la memoria de nuestros alumnos y en la capacidad de la atención. Tenemos que recuperar la atención de nuestros estudiantes. Y un entorno educativo seguro y libre de estrés, pues nos va a permitir que tanto la amígdala y el hipocampo trabajen como hermanitos de manera eficiente, ¿verdad? ¿Y esto qué nos facilita o en qué nos ayuda a los maestros? Bueno, pues facilita la consolidación de esos aprendizajes auténticos, fomenta las relaciones de confianza, evita el estrés innecesario, ese estrés que luego le provoca un examen. Hay que replantear el sentido cultural de un examen y dar espacio a la expresión emocional. Eso mejora sin lugar a dudas la calidad del aprendizaje. Bueno, vamos adelante. La nueva escuela mexicana no considera al estudiante como un sujeto aislado, sino como un sujeto moral, autónomo, político, social, económico, con personalidad, con dignidad y con derechos. Y prevalecerán en su forma los valores basados en la integridad de las personas, la honestidad, el respeto por los individuos, la no violencia y sobre todo la procuración del bien común. La nueva escuela mexicana suscribe los objetivos del desarrollo sostenible en la Agenda 2030 y en la ya aprobada la Agenda 2045 de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, atiende al objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad, que refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y para todos. La UNESCO declara que recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho congénito de cada niña, niño, mujer u hombre, y que la educación, en particular la que se imparte a las niñas y a las mujeres, contribuyen a la consecución de todos los objetivos del desarrollo. La educación, por su carácter, es un derecho habilitante y es un instrumento poderoso. Bueno, voy a terminar de leer, pero voy a hacer énfasis en el instrumento poderoso,
que permite a los niños, a las niñas y adolescentes y jóvenes que se encuentran marginados social y económicamente salir de la pobreza y participar plenamente en la vida en comunidad. ¿Por qué la educación es un instrumento poderoso, maestros? Porque no solo permite a las personas acceder a conocimiento, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para ejercer otros derechos. Nuevamente hago énfasis, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en el contexto de sus 20 derechos y que les proporciona esas herramientas para que participen socialmente, para contribuir a un desarrollo personal, para el acceso a oportunidades laborales mejores, por así decirlo. Y si han identificado diversas estrategias que pueden implementar en las aulas ustedes, yo, cada uno de los maestros, para potenciar este efectivo habilitante que es la educación para lograr aprendizajes más efectivos y significativos. Y si habláramos un poquito aquí, nada más como un comercial, para hablar un poquito de neurociencia, como la educación es un instrumento poderoso, pues podemos hablar de la plasticidad cerebral. ¿Como qué? Pues como la capacidad que tiene cada cerebrito de cada pequeño, de cada adolescente, para recibir información, para reorganizarla, para adaptarla, maestros. Adaptar las respuestas a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes. Y hay que tomar en cuenta que el cerebro cambia, el cerebro se fortalece. El cerebro se fortalece cuando se enfrenta a retos cognitivos genuinos, a experiencias de aprendizaje significativas. Y en el aula podemos fomentar esa plasticidad cerebral. Y voy así, se me vienen algunas actividades, pues podemos poner tareas que involucren diferentes habilidades cognitivas, resolución de problemas, análisis críticos, actividades creativas y hacer que los estudiantes participen activamente en ese proceso educativo, no sé, a través del debate, de proyectos, de experimentos, que le permita a su cerebro formar nuevas conexiones sinápticas que nos lleven a consolidar aprendizajes profundos o significativos. Integrar también ese aprendizaje socioemocional, fomentar el trabajo en equipo, fomentar también el conocimiento de las emociones, de dónde surgen. Hay que abrazar las emociones, hay que comprenderlas, no hay que luchar con ellas. Para la nueva escuela mexicana se sustenta, como dice la UNICEF, en que la educación es quizás el más importante de todos los derechos. Y sin duda, maestras y maestros, uno de los más importantes derechos de la niñez, a través de la educación en sus distintas formas y modalidades, el ser humano deviene en ser social, en persona, y es a través de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad. Y en este sentido, la educación en todas sus manifestaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, de su conversión en un ser social. Y la nueva escuela mexicana se compromete, o sea, hay un compromiso con el cumplimiento de la igualdad sustantiva independientemente de las preferencias sexuales, de género, entre mujeres y hombres, y entendida como el acceso al mismo trato, a las mismas oportunidades para el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Qué entendemos aquí como igualdad sustantiva? Aquí hay un compromiso asegurando que todos los estudiantes de todas las aulas, de todos los contextos, sin importar el género, el origen étnico, la situación socioeconómica, sin importar la condición física, tengan acceso a las mismas oportunidades educativas. Y esto implica promover un entorno inclusivo, donde se respeten todas las diferencias, pero que se apoye en ese firme compromiso, se apoye específicamente para eliminar todas aquellas barreras de desigualdad, del acceso al conocimiento, del acceso a las mismas oportunidades, permitiendo así en cada niña, niño, adolescente y joven un pleno desarrollo.
Promoción de la interculturalidad. La nueva escuela mexicana fomenta la comprensión en este principio y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio cultural, así como la base de equidad y respeto mutuo. En México, maestros, a través de la nueva escuela, a través de la promoción de la interculturalidad crítica, que también lo tenemos como eje articulador, en la interculturalidad, pues en México se busca reconocer, valorar, respetar la diversidad cultural del país, y esto incluye múltiples lenguas, múltiples tradiciones, múltiples modos de vida, y este enfoque fomenta el diálogo entre distintas culturas para construir precisamente una sociedad más justa, más inclusiva. Y aquí pues tenemos la oportunidad de tener contenidos multiculturales, de promover actividades de intercambio cultural, de valorar precisamente las lenguas indígenas, de valorar esa riqueza cultural que tenemos como país, de aprovechar esos espacios de diálogo y reflexión, precisamente hablando de temas de diversidad cultural, de discriminación, de convivencia, de la promoción del respeto, etcétera, etcétera. La UNESCO declara que la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. Y la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio para tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual transformadora. Es necesario que no se aborde la interculturalidad como un programa bilingüe, algo muy común que sucede en Latinoamérica, sino que permee el sistema, es decir, trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre otros. Los individuos formados desde la interculturalidad tienen el conocimiento, la experiencia por el intercambio de las ideas, la empatía, y no se sienten en ningún momento amenazados por las diferencias que encuentran en otras personas, sino y son mayores sus capacidades de comprensión y de adaptabilidad. Siguiente principio, promoción de la cultura de la paz. La nueva escuela mexicana forma a los educandos en una cultura de paz, que favorece el diálogo, que favorece ese diálogo constructivo, la solidaridad, la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos, y hay que esto hay que madurarlo desde edades muy tempranas, en un marco de respeto a las diferencias, y eso lo vemos en la Agenda 2030, en el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La nueva escuela mexicana, compañeros, se compromete, aquí hay otro compromiso, en formar a los estudiantes en una cultura de paz, con un enfoque esencial en el contexto educativo actual, y esta perspectiva no solo busca evitar los conflictos, que el niño ya conflictó en el recreo, que ya le dijo no sé qué, sino también promover una convivencia, fíjense bien, promover esa convivencia de diálogo. Las personas no estamos acostumbradas a dialogar. La solidaridad, el respeto a las diferencias. Y desde nuestras aulas, este modelo de educación, maestros, fomenta la empatía, fomenta la escucha activa, las habilidades fundamentales precisamente para resolver desacuerdos de una manera muy específica, al enseñar a nuestros estudiantes a buscar acuerdos, que si me pegó, mira, vamos a platicar, que solucionen de manera colaborativa. Aquí la intención es dotarlos de herramientas para enfrentar los desafíos de esa vida cotidiana con una actitud abierta, con una actitud conciliatoria. Y además creo yo que la cultura de paz en la escuela nos urge, y más en estos momentos de nuestro país, y lo tenemos que extender a las comunidades, recobrar en el escenario los valores, la cooperación, que al final de cuentas lo vamos a llevar a la comunidad, y de esta manera centrarnos en la solución no violenta de conflictos,
Entonces, la nueva escuela mexicana le apuesta a ese cambio profundo que prepara a las futuras generaciones para ser agentes de paz en su entorno. Y la UNESCO refiere a que la cultura de paz son una serie de valores, de actitudes, de conocimientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo. Vamos negociando, hay que enseñarlos a negociar. Siguiente principio, respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. La nueva escuela mexicana promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección, favorece la conservación del entorno, la prevención del cambio climático, el desarrollo sostenible. La nueva escuela mexicana proporciona educación y práctica ambiental y aquí se busca la preservación del entorno. Hay que cuidar al entorno, hay que cuidar un árbol, hay que cuidar a todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esos seres vivos. Yo no soy ajeno a ellos. Todos nos relacionamos todos los días. Además, promueve el pensamiento crítico tanto para generar nuevas ideas de desarrollo sostenible como para analizar los patrones de vida y consumo actual. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la nueva escuela promueve esa sólida conciencia ambiental y la vamos a ver en esa integración de la educación ambiental que trae la nueva escuela mexicana con temas propiamente ambientales en los distintos campos formativos, pues que le van a permitir entender esa relación que tiene con los demás seres vivos, con su ambiente, con su espacio, y lo vamos a ver a través de los proyectos, de cada una de las metodologías. Vemos, por ejemplo, se me vienen campañas de reducción del uso de plásticos, hacer un huertito escolar, qué sé yo, tantos y tantos ejemplos. La nueva escuela mexicana, maestros, incorpora desde la educación inicial el cuidado y el amor por sí mismos. En el documento anterior hablábamos mucho sobre la conciencia y el conocimiento de sí mismos. Entonces, parte de ese conocimiento es cuidarnos, amarnos a nosotros mismos para poder hacerlo con las demás personas y los demás seres vivos. Para que las y los estudiantes sean conscientes que cada aspecto y manifestación de la vida se encuentra interconectado y se espera que mediante este aprendizaje consigan que su actuar sea a favor del medio ambiente a lo largo de su vida. Esto es muy importante, maestros, porque tenemos que fomentar desde la educación inicial, desde que están pequeñitos, pues ese amor por ellos mismos, por los demás, por los seres vivos, y es fundamental para desarrollar una conciencia ecológica y sobre todo que perdure toda la vida. Y si habláramos un poquito aquí de neurociencia, esta iniciativa tiene un profundo impacto, maestros, en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Por qué? Miren, conecta las emociones con el aprendizaje y favorece esa creación de redecitas neuronales que fortalecen un comportamiento prosocial y proecológico. Entonces, hay que mostrar las experiencias que puede tener el niño con los seres vivos, con un árbol, con la naturaleza, y cómo podemos enseñarlos a cuidar a cuidar de sí mismos y del ambiente. Pues activando esas áreas cerebrales, reforzando los comportamientos empáticos y responsables. Tenemos muchas formas. No sé si ustedes han abordado, por ejemplo, yo lo aplico en mis niños, prácticas de mindfulness. Esas prácticas a mí me han ayudado en lo personal a que mis estudiantes desarrollen esa autoconciencia, esa regulación emocional, en esa practicamos la atención plena, y yo veo gradualmente que los niños van aprendiendo a ser más conscientes de sus pensamientos, de sus emociones, del fomento al sentido del autocuidado y la empatía. Tenemos que brindarles experiencias sensoriales y ese contacto directo con la naturaleza, maestros. Ese aprendizaje socioemocional, esos relatos, llevarlo al juego, llevarlo directamente al objeto de enseñanza. Hay que volverlo a conectar con sí mismo
y con la naturaleza. ¿Por qué? Porque educar para el amor y el respeto hacia uno mismo, hacia el medio ambiente, no solo va a crear un marco sólido. ¿Para qué? Pues para el desarrollo de comportamientos responsables, sino que también va a moldear el cerebro, maestros. ¿Para qué? Para ser seres más empáticos, más conscientes, más cooperativos. Y si aplicáramos estas estrategias en nuestras aulas, estaríamos construyendo, maestros, esa basecita neurológica que apoya esa actitud proactiva y positiva que necesitamos de manera urgente hacia el cuidado de nuestro planeta. Y con esto cierro, queridas compañeras maestras, queridos compañeros maestros, sin perder la oportunidad de invitarles a que transformemos los procesos de enseñanza y aprendizaje y que veamos el conocimiento como una oportunidad para cambiarle la vida a cada niña, niño, adolescente y joven, y que nos invitemos también a nosotros mismos a conocer cómo funciona el cerebro, el contexto de aprendizaje, permitiéndonos comprender mejor cómo se van desarrollando de manera gradual esas habilidades cognitivas, emocionales y sociales que viven nuestros estudiantes. Les deseo el mejor de los días y los invito a que me dejes tu comentario y me des tu opinión sobre este estudio.